Y hoy vamos a estar hablando sobre el nuevo nacimiento y la segunda parte. Amén. En la primera parte aprendimos el nuevo nacimiento en el agua. Y vamos a refrescar un poco, amén, para que entonces podamos, aleluya, mantenernos en sintonía. Entonces, Juan capítulo 3, aleluya, vamos a buscar en Juan capítulo 3 rápidamente. Mira lo que dice la palabra del bendito. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, de los 70 principales del Sanedrín. Este vino a Yahoshua de noche y le preguntó: Maestro, sabemos que has venido de Elohim, porque como maestro nadie puede hacer estas señales que tú haces si Elohim no está con él. Respondió Yahoshua y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Dice, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Yahoshua le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. Y el 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y es muy importante porque hay un nacimiento del agua y del espíritu. Ya habíamos aprendido, ¿verdad? En Mateo 16, del 18 al 19, ¿verdad? Que Yahoshua dijo: y tú eres Kefa, que en hebreo significa piedra, y sobre ti, sobre esa piedra, edificaré mi pueblo, mi congregación, mi iglesia, como le quiera decir. Y aquí te voy a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Por tanto, todos los takanot en hebreo, los actos proféticos que aquí hacemos en la tierra, también es desatado o atado en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta es: ¿para qué sirven unas llaves? Unas llaves sirven para abrir o cerrar una puerta. Amén. Para dejar entrar o para encerrar. Amén. Ahora, lo importante es que Pedro tenía las llaves del reino de los cielos. ¿Qué hizo Pedro con esas llaves? Bueno, lo vimos en Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Pedro estaba dando un discurso debido a una fiesta llamada Shavuot, Pentecostés, y él usó esas llaves precisamente para hablarle a los judíos que estaban allí de la nación. Amén. Mire lo que dice el versículo 37 y 38. Al oír esto, ellos se compusieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Kefa, Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahoshua para el perdón de los pecados, y recibirán el regalo, el don del Espíritu Santo. Amén. Es muy importante que Pedro usó esas llaves. Entonces aquí en este capítulo 2, versículos 37 y 38, el versículo 38 especialmente, vemos 3 pasos para entrar al reino de los cielos. Amén. Número 1, arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambios, actualización. Número 2, bautizarse en el nombre de Yahoshua. Amén. Porque esa fue la orden que dio Yahoshua en Lucas 24, 45 al 47, cuando dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les ordenó, así está escrito y necesario, que el Mesías padeciera y muriera y que resucitara el tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Amén. La actualización y el perdón de pecados. Aleluya. Amén. En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. 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 El tercer paso es: y van a recibir el regalo, el don del Espíritu del Santo. Porque la traducción correcta es Espíritu del Santo. Amén. En hebreo se dice Ruach HaKodesh. ¿Ok? Espíritu del Santo. Amén. Ahora, ¿cuáles son estos 3 pasos? Una vez más: arrepentimiento, que es cambio o actualización. Comenzar una vida nueva. Amén. Mejorar, ser mejores. Amén. El segundo paso es bautizarse en el nombre de Yahoshua. Amén. Aleluya, porque Él fue el que murió por nosotros y amén, sobre nosotros tiene que ser invocado su nombre, así como la mujer cuando se casa y entra en pacto recibe el nombre del marido. Aleluya. Y el tercer paso es recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo. Aleluya.
si es que deseamos entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque son 3 pasos muy importantes. Debemos cumplir con esos requisitos. Así como usted no cumple los requisitos cuando va a sacar su pasaporte, le faltan requisitos, ¿qué es lo que le sucede? Vaya y busque el requisito y lo hacen devolver. Le faltó esto y uno... Ahora, Pedro usó la llave para esos 3 pasos. Amén. Amén. Primero en Jerusalén, Hechos capítulo 2, versículo 5, ¿verdad? Miren lo que dice. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí está. ¿Qué era lo que había allí cuando Pedro predicó? Puro judío. La casa de Judá presente. Amén. Luego, acuérdense que yo estoy dando un repaso, ya hablamos todo esto la semana pasada. Luego, a los samaritanos, la cuales representan esas 10 tribus, ¿verdad? Después eso lo vamos a aprender más adelante. Eso en Hechos capítulo 8, versículo 14 al 16, lo leemos, ¿verdad? Por los presentes. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Elohim, enviaron allá ¿a quién? A Pedro, porque Pedro tenía las llaves. ¿Sí o no? Amén. Los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, porque aún no había descendido sobre ellos, ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yahoshua. ¿Sí o no? Amén. Aleluya, qué bueno, ¿verdad? Fíjense, estos son los samaritanos, y de esto pues estamos hablando de la casa de Israel. Luego también vemos que Pedro fue con las llaves, ¿a dónde? A los gentiles, que son las naciones. ¿Ok? Las naciones, porque eso es la palabra goel, nación, gentil. Vamos a ir al capítulo 10 de Hechos. Amén. Versículo 44. Aleluya. Dice así, al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Ruach HaKodesh cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre las naciones, sobre los gentiles, con gente que no estaba en pacto, sino en ni casa de Israel ni casa de Judá, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don, el regalo del Espíritu del Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que también han recibido el Ruach HaKodesh como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre de Yahoshua. Y entonces le rogaron que se quedara allí con ellos. Entonces ahí está Pedro otra vez, con las llaves. Amén, haciendo actos proféticos, mandando a bautizar y bautizando gente. Amén. ¿Me explico? Ahora, ¿qué es importante? Bueno, el mismo apóstol Pablo mandó a hacer una actualización a los discípulos de Juan. Lo vemos en Hechos capítulo 19. Vamos a ir a Hechos capítulo 19 rapidito. Aleluya. Versículo 1 al 5 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: recibieron el Ruach HaKodesh cuando creyeron. Y ellos dijeron: no sabemos qué es eso, Espíritu Santo. O sea, no tenían ni idea. Y entonces el versículo 3 dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en el nombre de Yahoshua. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yahoshua. Amén. Amén. Entonces, Amén. mire esto, es muy importante entender que hasta Pablo, ¿verdad? Si de repente usted fue bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues necesita actualizarse como los discípulos de Juan. Amén. ¿Por qué? Porque definitivamente, lo estábamos hablando hace un rato, una de las cosas que no quiere hacer el ser humano es humillarse, sentir que se equivocó o está equivocado. Amén. Y decir: no lo quiero reconocer. Pues mire, estos discípulos de Juan dijeron: bueno, yo sí lo reconozco. Y a pesar que a lo mejor, quién sabe si algunos de ellos estaban allí cuando Juan bautizó a Yahoshua, dijo: pero ¿cómo me voy a bautizar yo en el nombre de Yahoshua si Juan bautizó a Yahoshua? Entonces Juan era mayor que Yahoshua, porque se dejó bautizar por Juan.
entonces yo estoy bien. Podrían haber dicho eso, pero ¿qué hicieron ellos? No, está bien, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque el mismo Juan confesó que la luz venía a este mundo, que él no era la luz, que él no era el Mesías, que todo lo que hiciera el Mesías, lo que ordenara el Mesías se hiciera. Y Juan por un tiempo alumbró, pero luego él tuvo que menguar y darle paso al Mesías. Amén. Es para que se den cuenta que muchas veces lo que creímos atrás, muchas veces tiene que menguar. Porque todo ha sido procesos. Desde el principio la Biblia nos ha mostrado los procesos de cambios. Antes los hombres se podían casar entre hermanos y hermanas, hijos de un mismo padre. Pero luego hubo un cambio con la ley de Moisés, ¿sí o no? Y tenemos que estar bien despiertos en el espíritu para poder saber cuáles son los cambios que hace el Padre, porque el cambio lo que nos hace es movernos hacia donde el Padre quiere movernos. Amén. 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 Entonces, ¿cuál es la pregunta que le hago a los que no se han bautizado? Hechos capítulo 22, versículo 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Hágalo. Ahora vamos a entrar, ¿verdad? Porque ya estamos listos. Ya vamos a entrar, porque el nuevo nacimiento es en el Espíritu. Ya llevamos unos 10-15 minutos haciendo un repaso, pero es muy importante entender ese repaso, amén. El nacimiento del agua. Ahora vamos al nacimiento del Espíritu. Vamos otra vez, aleluya, cómo nacemos del Espíritu. Hechos 2:39, miren lo que dice. Aleluya. Hechos capítulo 2, versículo 39. Dice: porque para ustedes es la promesa. Y para vuestros hijos, o sea, vuestras generaciones. Y para todos los que estén lejos, para cuanto el Adonai, nuestro Elohim, llamare. Entonces el Espíritu Santo es para quién? Para todos los que Él llame. Si usted siente un llamamiento, el Espíritu Santo es para ti. Para mí, para todos los que Él llame. Amén. Aleluya. Interesante esto, ¿verdad? ¿Tú sientes llamado de parte de Elohim? Entonces hay una promesa para ti, como lo acabo de decir. Ahora, el nacer del Espíritu es una promesa. Amén. Vamos a corroborar, porque eso viene desde la antigüedad con los profetas. Joel capítulo 2 versículos 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Fíjense que no se dice que Él va a enviar, no. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, sobre toda carne. Es una promesa, ¿sí o no? Amén. Ahora, vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 1, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Aleluya. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, repitan conmigo, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora ahí hay algo interesante, un marcador, una señal. ¿Cuál fue esa? Hablar en lenguas. Hablaron otras lenguas que ellos no dominaban. Y esto es muy importante porque es una señal. El versículo 14 al 18, miren lo que dice ahí mismo. Hechos capítulo 2, versículo 14 al 18. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, escúchenme. Ahí estaban, ¿qué? Los judíos, ¿verdad? Y todos los que habitáis Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque esto no es tan
borrachos como ustedes creen, puesto que es la hora, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Elohim, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. 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 Entonces, eso es un nacimiento del espíritu. Y el versículo 39 corrobora lo que Pedro estaba diciendo, porque para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Adonai vuestro Elohim llamare. O sea que el hablar en lengua es para todos. Amén. Y nadie me puede hablar del espíritu o de las lenguas si no lo ha hecho. Amén. La palabra es muy clara. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Hechos, capítulo 10, versículo 44 al 46. Volvamos a leer. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron perplejos, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el regalo del Espíritu Santo, o del Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo. Amén. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Elohim. Aleluya. Entonces, una señal hablar en lenguas Amén. del recibimiento del Espíritu Santo. Amén. Amén. La palabra me está diciendo que para recibir el Espíritu Santo tengo que hablar en otras lenguas. Amén. Que hay una malinterpretación de algunos con las cartas del apóstol Pablo. A veces no pueden entender el A. ¿Cómo van a entender el A, B y la C? Quieren ir más allá. No pueden entender a Pablo. Ni siquiera están entendiendo a Pedro. ¿Cómo van a entender a Pablo si el mismo Pedro dice, wow, Pablo habla muchas cosas difíciles de entender? O sea que el mismo Pedro no entendía a Pablo. Y hay gente que quiere entender a Pablo. Eso es una revelación que solamente puede venir del cielo a quien Elohim se la quiera dar. Amén. Yo oré por muchos años y ayuné por eso, para poder entender a Pablo. ¿Ok? Eso no es cosa fácil. Y más la manipulación que han habido de las cartas. Sí. Pero vamos a hablar de Pablo. Hechos capítulo 19, versículos 5 y 6. ¿Por qué? Porque también Pablo estaba muy interesado en que todos los creyentes que fueran bautizados recibieran el Espíritu Santo. Amén. Por eso cuando se topó con estos discípulos, él no sabía quiénes eran. Él lo primero que les preguntó es, ¿ustedes recibieron el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo? Y ellos dijeron, no sabemos qué es eso. Ay, estos están de cero. Pablo dice, ¿en qué fueron bautizados? No en el bautismo de Juan. Miren, muchachos, ustedes están de kindergarten. Ustedes dicen ser discípulos, pero créanme que ustedes todavía ni han entrado a ser creyentes. Los bautizó, ¿y qué dice el versículo 5? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Yahoshua. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la señal? Y hablaban en lengua y profetizaban. Aleluya. Amén. Amén. Así que los que andan hablando y diciendo que el hablar en lengua eso no es bíblico, perdónenme, pero ustedes están fuera de base. Hay que hablar en lenguas. Amén. Amén. Y se lo voy a mostrar porque hay evidencias que también declaran que en el Antiguo Testamento hablaban lenguas. Números, libro Bat Midbar en hebreo, Números capítulo 11, versículo 26 al 29, dice, y habían quedado en el campamento dos varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo,
Eldad y Meldad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué o Yahoshua, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y le dijo: Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí ahora? Qué bueno sería que todo el pueblo de Yahweh fuese profeta y que Yahweh pusiera de su espíritu en ellos. Ahí está claro. Ahí está claro. ¿Sí o no? El que tiene el espíritu del santo puede impartir de ese espíritu a otro. Así que no es el pastor. Si usted tiene el espíritu del santo con usted, usted puede también poner manos e impartir del espíritu que está en usted, del Espíritu Santo, para entregarle, porque es una porción que se le ha sido dada y designada. Amén. Porque cuando leemos antes, Moisés lo que le dijo es: del espíritu que está en ti, Moisés, pues lo voy a poner sobre ellos. O sea, la porción que yo te di a ti, Moisés, del Rúa, yo se la voy a dar a ellos, porque voy a poner gente capacitada para que te ayuden, porque Moisés ya tenía la lengua afuera, puro trabajo y puro. Entonces allí vino pues el compartimiento. ¿Me lo copiaron, amado? Amén. Ahora, pero si usted no tiene el Ruach HaKodesh, ¿cómo lo va a dar? Si usted mismo no lo tiene, nadie puede dar lo que no tiene. Tiene sentido, ¿verdad? Es por eso la importancia de llenarnos nosotros, para poder también ayudar que otros se llenen. Amén, amado. Aleluya. Ahora, el mismo Moisés profetiza, porque escúcheme, cuando tú hablas lengua es el recibimiento de la señal y puedes profetizar luego. ¿Ok? Por eso es que, ¿cómo se dieron cuenta lo del campamento que estos dos hombres estaban profetizando? Porque algo diferente estaban recibiendo, ¿sí o no? Es por eso que muchas veces nos hacen pasar por locos cuando comenzamos a hablar en lenguas. Amén. Ahora, allí hay un cuidado que Pablo siempre nos enseña. Pero primero ahora vamos a ir, ya estamos con la ley. Ahora vamos a corroborarlo con los profetas. Vamos a ir a 1 de Samuel, capítulo 10, versículos 6 al 12. Y nos vamos a dar cuenta que también dentro de los profetas existe gente que habló en lenguas. 1 de Samuel, capítulo 10. Amén. 1 de Samuel, capítulo 10, versículos 6 al 12. Lo que pasa es que antes no se le daba ese poder a todos, sino que solamente exclusivo a profetas y a reyes. Gente que estaba en eminencia, dirigiendo. Amén. Al mando de pueblo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los profetas recibían el espíritu de Yahweh. Amén. Los profetas, también los reyes, porque por eso es que habla la Biblia de sacerdotes y reyes. Pero todos los sacerdotes y los reyes deben poseer el espíritu del Eterno. Amén. Entonces, 1 de Samuel, capítulo 10, ya lo tienen. El versículo 6 dice: entonces el espíritu de Yahweh vendrá sobre ti con poder. Por eso Samuel estaba diciendo a Saúl que estaba siendo ungido como rey, que iba a recibir el espíritu del santo. Y luego dice: y luego profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos redarguye el pecado. Eso lo vamos a estar hablando. Y cuando te hayan sucedido estas cosas, estas señales, ¿ves que es una señal? Hablar en lengua es una señal, ¿sí o no? Haz lo que te viniere a tu mano, porque Yahweh está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificarás ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver la espalda, escucha, aconteció luego que al volver la espalda, o a él al volver la espalda para apartarse de Samuel, lo mudó Elohim su corazón. Y todas estas señales comenzaron a suceder aquel mismo día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el espíritu de Yahweh vino sobre él, o sea, lo llenó con poder y profetizó entre ellos. O sea, habló en lengua y luego comenzó a profetizar. Porque primero tienes que ser lleno del espíritu para poder profetizar, porque la profecía viene del don del espíritu. Amén.
Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido a Saúl, hijo de Cis? También está entre los profetas. Porque es una señal evidente cuando hablas en lenguas. Amén. ¿Sí o no? Amén. 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 Ahora, estamos respondiendo lo que estamos hablando, ¿verdad? Aleluya. Cuando recibes el Espíritu del Santo hay evidencias, señales. Isaías 28:11 declara, porque en lengua de tartamudos o de lengua entrecortadas y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Por qué el Padre llena del Espíritu? Es una pregunta que decimos, ¿por qué Él tiene que llenarnos de su Espíritu? Porque si vamos a pertenecer a Él, Él nos tiene que conectar con Él. Amén. Y es una conexión espiritual. La gente carnal no puede entender eso. Amén. Porque todo lo que es carnal tiene que ver con la carne, pero todo lo que es espiritual es espiritual. Amén. 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 Primera de Corintios, capítulo 14. Ahora vamos con los apóstoles. Versículo 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Elohim, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea que no todo el tiempo las lenguas pueden ser traducibles. Entonces hay un don, porque no todos hablan lenguas que son traducibles. Por eso se necesita a veces un intérprete de lenguas espirituales. ¿Ok? Aunque el Espíritu hace como Él quiere. ¿Ok? Así lo dice 1 Corintios 12:11. El Espíritu hace como Él quiere. Cuando en el día de Pentecostés Él quería que todos los que estuvieran allí fuera testigo y señal para ellos. Amén. Por eso llenó con una lengua que todos podían entender, repartidas en diferentes tipos de lenguaje. Pero eso no significa que la lengua, usted cuando recibe el Espíritu Santo necesariamente tiene que ser una lengua en inglés o algo que no entienda, ruso, chino, que usted no sabe, y ya, al menos que el Espíritu quiera manifestarse de esa manera para hacer una señal a alguien que quiera redarguir y decir, mira lo que yo hago. Entonces el chino dice, ¿cómo tú hablas mi idioma sin haberlo estudiado? Claro, eso es un prodigio, eso es una maravilla. ¿Sí o no? Entonces pueden creerlo. Amén. Por eso se convierte en una señal también para los no creyentes. Aleluya. De hecho, es una señal para los no creyentes cuando el Espíritu se mueve de esa manera. Aleluya. Amén. Porque el apóstol Pablo también lo habla de esa manera. Ahora, hay muchas lenguas. Hay lenguas terrenales y lenguas angelicales. Hay lenguas extrañas. Hay muchos diversos de lenguas. Pero como le digo, todo se acomoda como el Espíritu quiere y donde Él lo quiera, como lo quiera hacer. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablara lenguas humanas y angelicales, o sea, está hablando de terrenales y celestiales. ¿Ves? ¿Se están dando cuenta que hay dos tipos de lengua? Terrenales son las que conocemos y las angelicales son misteriosas. Y por eso Pablo hace una diferencia entre ellas. Amén. Amén. Ahí el versículo 14, el 1 Corintios 14, 10. Vamos a leerlo para que vea. Escuchen, 1 Corintios 14, 10 dice, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. O sea, Pablo diciendo, ¿sabes qué? Hay muchas lenguas acá terrenales. Pero él no deja de decir que hay lenguas angelicales o lenguas extrañas, porque ya lo leímos allí mismo desde el versículo 14, 1 Corintios 14, del versículo 1 al 5, mire lo que dice. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Elohim, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Ahora está hablando allí de qué lenguas. ¿Terrenales? No, está hablando angelicales, espirituales. Amén.
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, o sea que es una lengua que no es terrenal, así mismo se edifica. Amén. Pero el que profetiza edifica la congregación. Por eso él, cuando aquí, por ejemplo, Pablo empezó, estaba a lo mejor en un lugar y él se molestó porque estaba ahí en Corinto, todo el mundo hablando en lenguas extrañas, no había intérprete y eso para él es un desorden. Y dice, ya un momento, ya va. Esto no van a decir que estamos locos. O sea, tiene que haber intérpretes de las lenguas extrañas, al menos. Porque entonces esto es simplemente, yo digo, yo hablo más lengua que todos ustedes. Si ustedes leen eso, él dice eso. Dice, pero yo lo hago en mi casa, en lo secreto, porque es una conexión espiritual entre Elohim y yo. Amén. Pero en la congregación no me vengan con esas inmadureces. Más que todo para evitarlo. Ahora, yo no digo que usted no lo haga acá, porque generalmente el espíritu se mueve de una manera como él quiere. Si usted quiere hablar en lengua, pues no hay problema con eso. O sea, Pablo a lo mejor lo dice en ese momento porque la intención de él era apuntar, porque él era evangelista. Amén. Ganar las Sí, almas. claro. Cuando hay gente que quiere, escucha, hablar en lengua, mostrar que habla lengua, y levanta la voz e interrumpe a todo el mundo y no hay un intérprete. O de repente usted está dirigiendo una alabanza aquí, lo toma el espíritu y usted comienza a hablar lengua. ¿Ok? Si eso sucede y no hay un intérprete, ¿nos edificamos? No. Por eso que tiene que haber una interpretación. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Amén. Pero de que existen las lenguas, existen. Pero el punto principal es el nuevo nacimiento. Amén. Nacemos del agua, pero necesitamos nacer ¿de qué? Del Sí, Espíritu. del Espíritu. Y en estos minutos que me quedan, porque tengo bastante para hablar, ¿ok? ¿Cuál es el propósito entonces de recibir el sello del Espíritu Santo? Amén. Con la evidencia de hablar en otras lenguas. En Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, el libro de Marcos, versículos 16 al 18 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, escuche, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de recibir el sello del Espíritu Santo? Número 1, capacitación. Vamos a ir, el orden de los factores no altera el producto. Yo hice una pequeña lista porque hay mucho para hablar, pero vamos a ir aprendiendo conforme vayamos avanzando en el estudio, ¿ok? Entonces, puede ser capacitación. ¿Capacitación para qué? Para la edificación del cuerpo del Mesías. Amén. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 al 7. Entonces cuando vamos a 1 Corintios capítulo 12, desde el versículo 1 al 7, dice, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones, los regalos espirituales. Ustedes saben que cuando éramos gentiles, se nos extraviaba llevándonos como se llevan los ídolos mudos. Por tanto, les digo, ¿verdad?, que nadie que hable por el Ruach HaKodesh llama a Elohim anatema. Amén. Y nadie puede llamar a Yahoshua Adonai sino por el Ruach HaKodesh. Amén. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Y hay diversidad de ministerios, pero Adonai, el amo, es el mismo. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Elohim, que es el Todopoderoso y hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les entrega la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, ¿qué significa eso? El Espíritu Santo nos capacita Amén. para ministerios, amén, Amén. aleluya, amén, para operaciones, ministerios, diversidad y dones.
Y entonces allí es donde nos damos cuenta que cada uno de nosotros cuando recibimos el Espíritu del Santo es para ser útil con propósito dentro de la congregación. Amén. Recibiste el don de milagro. Oye, yo necesito a alguien que ore por mí. Tengo un dolor. Amén. Sí. Usted recibe porque muchas veces no es el mismo don que yo tengo. Sí, así es. Entonces, pero si tú tienes el Espíritu Santo, no, pero es que cada uno se repartió los dones porque la intención del Espíritu es que todos nos ayudemos y nos amemos unos a otros. Amén. Que nos ayudemos con nuestros dones. Amén. Es como cuando si hay una necesidad, usted va al vecino, vecino, no tengo cebolla, ¿tiene cebolla? Sí. Ay, vecina, no tengo tomate, ¿usted tiene tomate? Sí. Y comparte. Amén. Eso es lo mismo. Es un compartir. Es una ayuda mutua. Amén. El recibimiento del Rúa es lo que nos garantiza, esa es la segunda. Sí. Pertenecer a Él. El que no tiene el Rúa de Elohim no le pertenece, amados, perdónenme. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Romanos 8, por eso es la importancia de que usted busque, porque muchas veces, amados, estamos que las cosas no lleguen por sí solas. Sí. Elohim no es así. Él quiere así, si me buscaré como buscas el oro y la plata. Amén. A veces estamos trabajando 8 horas para el pan que perece y no somos capaces de buscarlo 1 hora, por lo menos, para decir, Padre, relléname con tu espíritu. Eso no tiene sentido. Amén. Y eso es lo que Él quiere. Que si nosotros no estamos interesados, usted quiere recibir de su espíritu, búsquelo. Con temor y temblor y le va a dar. Amén. Amén. Creyendo, le va a buscar. Aleluya. Y creyendo, lo va a recibir. Amén. 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 Pero es importante recibir el Espíritu del Santo. Claro. Mire lo que sigue diciendo. Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Elohim mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Yahoshua, porque es el mismo, no es de él. Pero si Yahoshua está en ustedes, el cuerpo de la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de entre los muertos a Yahoshua mora en vosotros, estamos hablando del cuerpo mortal, ¿verdad? El que levantó de los muertos a Yahoshua nos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Shaul lo que está diciendo es: mire, amado, el que no tenga el Espíritu de Elohim no puede ser resucitado en el día postrero. Lamentablemente no puede ser resucitado porque el Espíritu del Santo es la garantía de la vida eterna. Naciste del agua, sí, como dice Pedro, sí, con una conciencia para una expiación de mejor vida. Pero el Espíritu del Santo es la clave. Es la clave. Amén. 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 ¿Qué significa eso? Que el Ruach HaKodesh son las arras, Amén. la promesa, la seguridad para entrar en el reino. Amén. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 22. La semana que viene vamos a hablar un poquito más, ¿ok? Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 20 al 22, ¿sí? Porque no me va a dar chance de hablarlo todo. Hay mucho para hablar del Ruach HaKodesh. Yo creo que hay que darle también el espacio necesario para hablar de él. Amén. Amén. ¿Están de acuerdo? Sí, amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Amén. Porque todas las promesas de Elohim son en él. Amén. Amén. Aleluya. Por medio de nosotros para su honra y gloria, para la gloria de Elohim. Y el que nos confirma con nosotros en Yahoshua, y el que nos ungió es el mismo Elohim, el cual también nos ha sellado. El versículo 22 es el clave. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mire, amado, esto es muy sencillo. El Espíritu Santo es el que nos sella y nos aparta. Es como cuando un hombre se va a casar con una mujer y le entrega
un anillo de compromiso. Yo estoy comprometido contigo. Yo me voy a casar contigo. Aquí está este anillo de compromiso. Así hace el Padre. Yo te voy a dar mi Ruach HaKodesh. Amén. Todavía eres mi novia, todavía no eres mi esposa, porque así lo dice Apocalipsis. Yo voy a estar observándote. Porque eso es lo que hace el esposo. Observar la conducta Amén. y luego entra en el pacto. Aleluya. Entonces, a la final, no significa que porque tengas el Ruach HaKodesh ya la llegaste a hacer. No, porque mire lo que le pasó a Saúl. Sí. Y porque lo que le ha pasado a muchos, nos podemos apartar. Tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Bautismo, nacimiento del agua y del Espíritu no significa que ya la hicimos. No, no. Porque después vienen las obras. Amén. Si realmente vamos a obedecer. Confirmando que Amén. Confirmar ese pacto con nuestros hechos de justicia. Por eso es que el Apocalipsis lo habla bastante. La novia se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las obras justas. Si no hay obra de justicia en nosotros, el nacimiento del agua y del Espíritu, amados, está temblando. tengamos cuidado. Por eso es que el mismo apóstol Pablo dice, no vaya a ser que nosotros mismos quedemos eliminados. Tenemos que caminar en justicia. Amén. Y eso no significa que usted sea perfecto, que va a andar por las nubes, no, no. Significa que reconozca siempre sus errores y que constantemente, aunque se caiga, vuélvete a levantar. Aleluya. Amén. Ahora, ¿qué son las arras? Bueno, mire, hay una historia en Lucas, porque ya vamos a dejarlo allí para terminar, ¿verdad? En Lucas 15, versículo 8 al 10, habla de 10 dracmas, una mujer que perdió una. Parece que dentro de la cultura hebrea antigua era regalar 10 dracmas para el momento, para aquel momento. Y era una representación, una dracma es como la representación de un denario que habla Apocalipsis, era una moneda de plata de 32 gramos, un shekel. Y era una moneda de plata de la cual él le regalaba 10 monedas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yahushua le entrega, ¿verdad? Él habla de esta parábola. Vamos a buscarla y vamos a leerla porque vamos a cerrar con esto. Lucas 15, del 8 al 10 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, ¿ves? 10 piezas de plata, si pierde una, no enciende su lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi dracma que había perdido. ¿Ves? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Elohim por un pecador que se arrepiente, porque hay una relación, hay una correlación con eso. ¿Me copian? Sí. Ok, estamos hablando de las 10 tribus, porque Yahushua mismo dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya, esa es nuestra identidad. Pero así como Yahushua, esa costumbre habla de que entrega el esposo entregaba esas 10 dracmas, esa mujer, esa que está allí, se preocupaba porque perdió una de ellas. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación. Tenemos que valorar lo que hemos recibido. Amén. Si usted recibió el Ruach HaKodesh como arras, tenemos que valorarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que reanimarlo. ¿Sabe por qué? Porque yo lo he hablado ya anteriormente. Cuando recibimos el Espíritu del Santo, tenemos que avivar ese fuego. Si lo dejamos caer, ¿qué va a suceder? Es como perderlo. Es como perder esa dracma. Si no estamos usando los dones, los milagros, no estamos perdiendo la dracma. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Vamos a continuar la semana que viene. Amén. Para poder entregarle todo lo que tengo sobre el Ruach HaKodesh.